Resolvamos este problema de vectores. Si en este caso están aplicando tres fuerzas en este mismo punto y debemos de encontrar el vector resultante de esas tres fuerzas que se están aplicando. Lo que debemos de recordar, y les voy a dejar en la descripción este link para que puedan verificar y manipular lo que son las componentes vectoriales desde un programa. Primero, recordando que las componentes vectoriales van a ir cambiando dependiendo del ángulo, dependiendo también de la magnitud del vector, pero si cambiamos el ángulo, podemos ver que las componentes y los valores de las componentes pues van a ir variando y pueden ser positivas o negativas dependiendo en qué cuadrante esté, si está del lado derecho de las X, si está del lado izquierdo de las X, si está arriba en Y o si está abajo en Y, pues nos va a quedar positivo o negativo. También tenemos otra página donde vamos a calcular los componentes de los vectores, pero hagámoslo manualmente primero para entender qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a dibujar el vector A, en este caso, que es hacia la derecha, que está sobre la horizontal, y en este caso son 420 libras, que está hacia la derecha, por lo tanto AY es igual a 0, aquí la componente es 0, aunque lo calculemos de todos modos nos va a quedar 0 porque el ángulo es 0, y AX en este caso sería 420 libras, ¿sí? Para el vector B, en este caso, que tiene un ángulo de 70 grados, según lo que estamos viendo acá, pero debemos de recordar que el ángulo tiene que ir siempre medido desde el eje positivo de las X en contra de las manecillas de reloj. Entonces tengo acá 200 libras, que es la magnitud del vector, y voy a tener las componentes tanto BY como BX. Si consideramos este ángulo que está acá, que sería de 70 grados, lo único que debo de considerar es que el ángulo real debe de ser 180 menos los 70, que serían 110 grados, tomándolo desde el eje positivo de las X en contra de las manecillas de reloj. Entonces, para calcular, en este caso, las componentes del vector B, vamos a decir que el seno de teta es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa y el coseno de teta es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, en este caso, si lo hago referencia al ángulo de 70 grados, me va a quedar seno de 70 es igual a BY dividido B, que sería la magnitud del vector, en este caso 200 libras, ¿sí? Y para, en este caso, me va a quedar 200 multiplicado por seno de 70, que es igual a BY, y coseno de 70 va a ser igual a BX, que es el cateto adyacente, dividido lo que es la hipotenusa. Entonces lo mismo, 200 por coseno de 70 es igual a BX. En este caso nosotros ya podemos calcular lo que es la componente tanto en Y como en X para este vector B, ¿sí? Considerando que tomamos el ángulo de 70 grados, el eje, en este caso el valor que nos quede en X, como está al lado izquierdo, tendría que ser negativo, y el vector o en la componente, en este caso para Y, tendría que ser positivo, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de considerarlo porque está hacia arriba en Y y hacia la izquierda en X. Entonces, si tomáramos los 110 grados para calcular esto, pues nos va a quedar el signo que es, pero en este caso podemos tomar lo que nos da la figura. Entonces, en este caso, para el vector C, si trasladamos esto para el vector C, nos va a quedar lo siguiente, un vector o una magnitud de 410 libras y un ángulo de 58 grados por debajo de la horizontal, ¿sí? En este caso, nos va a quedar la componente CX y la componente CY, según lo indicado acá en este vector. Entonces podemos calcular nuevamente utilizando lo que es trigonometría, el seno de 53 es igual al cateto opuesto, que sería CY dividido la hipotenusa, y el coseno de 53 es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, que sería CX dividido C. Quiere decir que para CY me va a quedar 410 libras multiplicado por seno de 53, y para CX me va a quedar 410 libras multiplicado por coseno de 53. En este caso, pues ya podemos encontrar los valores tanto para CY como para CX, y ambos me tienen que dar negativo porque está hacia la izquierda y está hacia abajo, en este caso, y está en el tercer cuadrante, por lo tanto, tanto la componente X como Y me tiene que dar negativo, que sería estos valores de menos 327.44 y menos 246.74, ¿sí?
Al final, lo que debemos de realizar es la sumatoria de las componentes en X que obtuvimos, 420, en este caso para el vector A, y en Y era 0. Para el vector B obtuvimos menos 68.40 y para Y obtuvimos 187.94. Para el vector C, en este caso los dos fueron negativos, que en este caso sería menos 246.74, y para el vector o para la componente en Y sería menos 327.44. Hacemos la sumatoria tanto en X como Y para las componentes y acá me queda un resultado de 104.85 libras y en este caso me va a quedar un resultado de menos 139.5 libras, ¿sí? Entonces, para encontrar el vector resultante o la magnitud de ese vector resultante, vamos a hacer x al cuadrado más y al cuadrado y a esto sacamos raíz cuadrada, ¿sí? En este caso sería 104.85 al cuadrado menos 139.5 elevado al cuadrado y con esto pues sacamos lo que es la raíz cuadrada del resultado que nos queda aquí adentro y nos da 174.51 libras. Este sería nuestro vector resultante. Por las componentes que tengo en X y Y, puedo darme cuenta que ese vector más o menos va a quedar en el cuarto cuadrante porque es positivo en X y en Y es negativo. Quiere decir que más o menos nos va a quedar por acá el vector resultante de la fuerza que se está aplicando en este punto o en el punto que nos indica la figura. En este caso, para encontrar el ángulo, vamos a utilizar la tangente inversa de Y dividido X, que en este caso sería lo que hemos encontrado, la sumatoria de las componentes, menos 139.5 dividido 104.85, y con esto obtenemos un ángulo de menos 53.07, ¿sí? El signo negativo nos indica que está por debajo de la horizontal, ¿sí? Que va en sentido contrario como medimos los ángulos, que sería más o menos por acá, 53 grados.07, pero el ángulo real sería en este caso los 360 grados, que vamos a llamar beta, 360 grados menos los 53.07, que en este caso pues nos va a quedar un ángulo de 306 grados, ¿sí? Para este ejercicio hemos encontrado lo que es la magnitud y la dirección de ese vector resultante. Si utilizamos esta página podemos encontrar los componentes ingresando aquí los valores 420 de la magnitud, un ángulo igual a 0. Podemos ver que nos da la parte gráfica y también nos saca las componentes de X y Y para cada vector. Ingresamos el segundo vector, que en este caso serían 200 libras y 110 grados porque es el ángulo real, ¿sí? En este caso serían 110 grados. Y el tercer vector que sería 410 libras y 233 porque a 180 le sumamos los 53 grados del vector C. Y en este caso pues nos da las componentes de X y de Y de igual forma como lo hemos encontrado manualmente, ¿sí? Nos da, aparte de esto, nos da la parte gráfica o cómo se verían esos vectores sumados gráficamente y podemos verificar que los valores de X y Y son los correctos.